Agenda Mexicana en Francia. Un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Una de las civilizaciones más antiguas de nuestro continente está presente aquí en Francia y propiamente en París. Amigos de Agenda Mexicana en Francia, estamos en directo, estamos transmitiendo y vamos a dedicar un podcast de manera exclusiva y sin precedente a esta magna exposición aquí en el Museo Quai Branly y que habla de esta cultura que son los olmecas. Tenemos la gran oportunidad, amigos, de visitar esta exposición y de tener comentarios sobre esta exposición de la mano de una de sus dos curadoras, Cora Falero. Acompáñenos en este podcast especial de esta exposición, Los Olmecas y las Culturas del Pacífico. Los esperamos. Síganos. Bueno amigos, pues seguimos visitando y descubriendo esta magna exposición que como pues ya lo comentamos al inicio de este podcast, no solamente es por los olmecas, es precisamente todas estas culturas del Golfo y es bastante apasionante. Estamos muy pero muy contentos y además aprovechamos para agradecer a la Embajada de México en Francia por habernos abierto las puertas y por permitirnos precisamente venir a estar aquí en exclusiva para ustedes, amigos de Agenda Mexicana, y poder hablar de esta magna exposición y sobre todo poder, que ya lo verán en un momento, pues estar en contacto con una de las dos curadoras de esta exposición, Cora Falero, quien nos va a acercar más a esta exposición. Amigos de Agenda Mexicana, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en este podcast el día de hoy. Pues bueno, hoy estamos de manteles largos. México está de manteles largos. Estamos muy, pero muy honrados de estar aquí en directo en la inauguración de esta magna exposición que está inaugurándose el día de hoy aquí en el Museo Quai Branly. Y Cora, muchas gracias por darnos un tiempo, un momento para acompañarnos y para hacer descubrir al público de Agenda Mexicana un poco esta exposición. La exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México efectivamente hoy abre sus puertas aquí en el Museo Quai Branly Jacques Chirac. Permanecerá abierta al público hasta el 25 de julio de 2021 y pues es una oportunidad inédita para propiciar un acercamiento del público francés y europeo a la cultura, una de las culturas más antiguas de que se tenga noticia respecto a Mesoamérica. Es una exposición que ha representado un gran esfuerzo por el número de colecciones, por las características de las colecciones que aquí se están exhibiendo, no solo por el tamaño, los pesos, las dimensiones, también por las particularidades, por la materia de muchas de ellas. Y bueno, la inauguración estaba proyectada para mayo pasado. Las circunstancias del COVID movieron la fecha de inauguración y pues también hicieron que se trabajara más para hacer posible por parte de ambos equipos, tanto de México como de Francia, que estén aquí. El acopio de los objetos que el público podrá ver se hizo en medio de la pandemia, en condiciones extraordinarias. Y pues es un doble esfuerzo el poder presentarlas aquí, pues tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por el Museo Quai Branly. Amigos, sin lugar a dudas es un gran esfuerzo que se está llevando a cabo, un esfuerzo, como lo saben, que está rindiendo frutos y que hoy ya no es un sueño, sino es una realidad el tener esta magna exposición aquí en el Quai Branly el día de hoy. Cora, pues vamos a visitar dos momentos importantes de esta exposición, pero amigos, es una exposición que es bastante interesante y que no tienen que perderse, y estamos precisamente frente a esta escultura que es, digamos... Bueno, la escultura es parte del acervo del Museo de Antropología de Jalapa, que es una de las instituciones prestatarias también muy importantes para este proyecto. Y bueno, es una escultura olmeca que la gente del Museo Quai Branly ha escogido como para la difusión de la exposición. Es la portada del libro que también el público va a poder adquirir. Ajá. Y pues es una escultura que encierra las características de la escultura olmeca
Es una de varias que el público va a poder disfrutar en esta exposición. Bueno, pues amigos, se nos mueren las ganas de ir a visitar esta exposición, de entrar, de descubrir, de caminar y de recorrer. Los invitamos a descubrir en un breve momento, en 5 minutos precisamente, que dura este podcast, esta edición corta, la exposición del día de hoy. Acompáñenos. Muchas de las piezas que están en esta exposición es la primera vez que salen de México, y hay una escultura que se encontró hace muy poco tiempo. El hallazgo tuvo lugar hace varios años, pero está en manos de particulares, y hace 2 años, con motivo de la exposición Golfo Mosaico Ancestral, supimos de la existencia de esta pieza, y pues es la primera vez que se exhibe fuera de México. En México solo se ha exhibido una vez, y es esta escultura que es conocida como el Joven de Chiquipixta por el sitio donde fue encontrada. Actualmente está resguardada por particulares en Jaltipan, Veracruz, en la zona sur de Veracruz, y pues es una escultura que sus características son completamente olmecas. ¿Cómo y qué diferencia a los rasgos que pueden identificar, o que la gente puede decir, bueno, cuál es el arte de Olmeca? ¿Cómo la gente puede decir, esto no es azteca, esto no es maya, esto no es... ¿Cómo podemos diferenciar esto? Creo que la selección de obra de la exposición es muy atinada, porque permite conocer, reiterar y acercarnos a las características formales de la escultura olmeca. Son muy comunes las figuras sedentes, los ojos rasgados, labios prominentes y la boca entreabierta o cerrada, pero con los labios muy marcados. Una forma de gesticulación que implica como una carnosidad en el entrecejo, que también lo tienen las cabezas colosales, como el monumento 4 que vimos al inicio de la exposición. Y pues ellos combinaron los rasgos humanos con los del felino, con rasgos felinos o del jaguar. Entonces muchas veces la posición de las manos ostenta las garras del jaguar. Que en este caso podría ser, hay unas donde es muchísimo más marcado, claro, como las que vimos al principio. Ajá. Pero bueno, los ojos así como ligeramente rasgados, es una gran particularidad, es propia de la cultura olmeca. Y también la deformación craneal por la parte de atrás. Y casi todas tienen perforaciones en las orejas, porque pues en alguno debieron tener algo. Esta escultura como tal, pues así es como la conocemos, no tenía nada, pero podemos ver todavía los orificios, y pues también es una escultura como muy realista. Basta ver el pecho, las clavículas, son esculturas en movimiento, y todas tienen una expresión muy específica. Por más parecidas que sean, por más rasgos que comparten, tienen algo que las hace parte de una unidad, ¿no? Pues bastante interesante. Vamos a seguir caminando, amigos, y vamos a seguir descubriendo esta magna exposición, y obviamente estas 3 citas que hemos pedido precisamente al inicio de este podcast a Cora, para que nos muestre precisamente 3 momentos importantes y fuertes de esta exposición. Bueno, amigos, estamos por terminar ya la visita a esta exposición, y Cora, por último, ¿nos puedes comentar precisamente sobre esta escultura que tenemos pues aquí? Es justamente el último objeto, es el objeto con el que termina el recorrido por esta exposición. Es una escultura muy interesante, además de muy bella. Es una escultura que fue encontrada en un nacimiento de agua en Tantoc. Es un sitio arqueológico ubicado en la Huasteca Potosina. Está fechado en el siglo II después de Cristo, y pues es una escultura femenina cuyas características, basta con verla para entender que alude a la fertilidad. Fue encontrada
en la parte más profunda de este nacimiento de agua, a 3 metros de profundidad, y tiene una serie de escarificaciones en el hombro y en los muslos, por eso se conoce como la mujer escarificada, y en el sitio donde se encontró había otros elementos que eran parte de esta ofrenda de la que fue parte esta escultura. Uno de ellos es el Monumento 32, cuyo gráfico tenemos a nuestras espaldas, y era importante contextualizar el sitio donde fue encontrada la escultura, por eso es que en la cédula aparece la fotografía donde está ese cuerpo de agua que tiene una serie de lajas porque en algún momento decidieron conducir el agua a la ciudad. Y bueno, aparece ahí la fotografía de cómo es ese relieve, que es el relieve más grande que a la fecha se conoce de Mesoamérica. Está hecho de piedra, pesa 32 toneladas, es muy grande, es muy imponente. Y bueno, es parte de la ofrenda en la que se encontró la escultura que tenemos aquí. A mí es una escultura que me gusta muchísimo porque es muy distinta al resto de las esculturas que no solo que estamos viendo en la exposición, sino de las esculturas mesoamericanas. Claro. Entonces, pues bueno, la exposición comienza con una cabeza colosal, una figura humana que alude a la figura humana masculina, y termina con una escultura femenina con todos los significados que puede tener para las culturas mesoamericanas, en este caso para la cultura huasteca. Bueno amigos, pues ya lo saben, están cordialmente invitados a venir a ver esta magna exposición que inicia el día de hoy aquí en el Museo Quai Branly y que estará presente aquí hasta el 25 de julio de 2021. Cora, una última pregunta. ¿Por qué el público francés, el público latinoamericano, no solamente mexicano, tiene que venir a ver esta exposición? Es una exposición inédita, es la primera vez que se hace una exposición sobre los olmecas y las culturas del Golfo en Europa, en este caso pues en la ciudad de París, en el Museo Quai Branly. La gran diversidad de objetos que integran la exposición, hay un despliegue de 300 objetos que bueno, han llegado procedentes de más de 10 estados de la República Mexicana, de más de 20 instituciones en México, y además la selección muestra las características más emblemáticas, en este caso de la cultura olmeca, la civilización más antigua de las civilizaciones mesoamericanas. Entonces es una cultura que ha sido estudiada desde hace muy poco tiempo, menos de 100 años, de la que todavía hay muchas cosas, muchas interrogantes. Claro. Y pues el público puede venir a conocer tanto esas interrogantes como los aspectos que caracterizan a la cultura olmeca y a otras culturas del Golfo en esta exposición, que ha sido un gran esfuerzo de ambos países y de ambas instituciones, porque ha llegado en un momento muy complicado. Muy complicado, claro. Les Olmecs et les cultures du Golfe du Pacifique, los Olmecas y las culturas del Golfo de México. Amigos, esto fue su podcast Agenda Mexicana en Francia. Los invitamos precisamente a venir y a no perderse esta magna exposición hasta el 25 de julio de 2021.